negocio del transporte fluvial no es buena idea. Lo dije desde el principio. No hemos tenido suerte con los primeros clientes. El transporte fluvial no tiene la culpa. Aquí se pueden colocar las hierbas. Aquí el agua destilada. Aquí el... ¡Ya está! ¡Tachán! Un toldo plegable. Y aquí para colocar la hoz de oro. Perdón. Claro, como no tengo una hoz de oro, no me extraña que mis pócimas no funcionen. Es por eso. Ah, es por eso. Pedazo de payaso con peluca. ¿Te las das de druida? Voy a jugármelas y habrá una oportunidad para que se pase la poción mágica a alguien de la aldea y no a un desconocido. No creo que sea más difícil que ser pescadero. Si eres tan buen druida como pescadero, la hemos liado. ¿Ves esto? ¿Sirve tanto para recoger muerda o como para recortar la nariz de los herreros? Vosotros no empecéis. Si no fueras un herrero tan patético, ¿podrías fabricarme una hoz de oro? ¡Un buen revés te fabricaba yo! Vamos, vamos, señores, seamos razonables. Pelearse no sirve de nada. ¿Podemos ofrecerles algo de beber? Bonum vinum laetificat cor hominis. Bueno, mejor que no beban mucho. Pero cálmense, se lo ruego, cálmense. Es cierto, me he precipitado. Después de todo, si te apetece hacer el druida, yo no digo ni mu. Seguro que tienes razón. Mezclo ingredientes y cosas y al final nunca pasa nada. No puedo con vosotros, sois insoportables, me agotáis. Pende no opera interrupta. Qué cansino es.